¿Quiénes creen que han sido más discriminados en términos cuantitativos, de cantidad? Los pobres socialmente. Alguien dice la raza negra. En términos lingüísticos podríamos decir las personas afrodescendientes. Es una terminología actual. Antes se le decía la raza negra, incluso se les decía los negros, y en inglés tiene otro nombre y otro significado, pero no voy a entrar a esa parte. Pero están olvidando una parte poblacional más grande todavía que ha sido discriminada. ¿No dan? Las mujeres. Las mujeres han sido discriminadas en términos cuantitativos más que cualquier raza de las que acaban de mencionar o tengan en mente. En el ideario, en el pensamiento de las personas, son las mujeres las que han sido más discriminadas. Entonces, la defensa de los derechos humanos ha luchado mucho por la idea de que esos grupos poblacionales no sean tan discriminados o no sean tan violentados. Esa es la lógica general. Entonces, para proteger a las mujeres, ¿qué se hace normalmente cuando vas a una universidad y hay una división de los baños en hombres y mujeres? ¿Por qué los dividen? Porque son hombres y son mujeres, ¿sí o no? ¿Qué pasa si van a un mismo baño? Desde el principio, su imaginario no da para llegar a eso. Tendrían que hacer una investigación o reflexionar y reconstruir socialmente muchos paradigmas. Entonces, la idea central es que la mujer ha sido pobrecita y hay que protegerla. Es un resumen, es un poco simplista, pero es para que entiendan lo que sigue. ¿Ok? Ya me siguen, ahora sí. Las mujeres son las que hay que proteger. Y por eso dividieron las reglas en categoría femenina y categoría masculina. Baños de hombres, baños de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. La regulación jurídica de toda la vida y también de los deportes ha ido enmarcada por esta división. Se llama división sexogenérica. Se llama división binaria, de dos, solamente hay hombres y solamente hay mujeres. Y esos deben quedarse en ese lugar. Los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Eso es un tabú y una ideología mundial, dividida dependiendo del país y la cultura. Pero en nuestro caso, que somos machistas en general, en México, en Tamaulipas, como cultura, no tiene nada de malo eso. Forma parte de una tradición, de una cultura. O sea, no tiene nada de malo el reconocerlo. El que lo seamos, ese es otro tema. Pero el reconocer que somos machistas no tiene nada de malo, no nos quita nada. Hay una tendencia ahí que hay que quitar, poco a poco. Bien, el mundo funciona igual. Lo mismo que tienen ustedes en la mente, lo tienen algunas personas que dirigen el mundo, que dirigen al país, que dirigen al Estado. Pregunten al gobernador de Tamaulipas lo que piensa de esto. Y conforme a ello, se darán una idea de qué tipo de iniciativas va a mandar al Congreso del Estado y qué tipo de leyes van a promulgarse en el Congreso del Estado. Son las leyes que vamos a tener y con las que vamos a trabajar. Y todo el deporte también tiene que estar regulado porque es una actividad humana. Hay una serie de regulaciones muy extensa que no voy a resumir aquí, ni siquiera voy a resumir, pero en general son machistas. Son regulaciones que clasifican a las personas en función de su sexo. El sexo es lo que distingue biológicamente un hombre de una mujer. El género es una categoría social que identifica a las personas de acuerdo al rol que están funcionando en una sociedad o en un lugar determinado. Así están divididas las personas casi siempre. Antes había clases solo para hombres y las mujeres no podían ir a la universidad. Literal, no podían, tenían que quedarse a cocinar, tenían que quedarse en la casa a lavar los trastes. No es el momento de hacer sensibilidad al respecto, pero tiene que ver con el marco de referencia para que nos ubiquemos en dónde estamos. Entonces, obviamente la lucha por los derechos va caminando y avanza y llegó al deporte. ¿Qué tiene que ver el deporte con los derechos humanos? De entrada, el deporte amateur, por decirlo de alguna manera, como una actividad física, recreativa, sin unas reglas de competencia tan estrictas, no hay tanto problema, porque lo haces por diversión, lo haces por ciertas características. El problema viene cuando estamos hablando del deporte de alto rendimiento, del deporte de élite, del deporte donde se gana dinero, del deporte donde vas a ganar o perder, del deporte del que depende mucha gente y del que los países han tenido muchos conflictos, Rusia, Estados Unidos, etc.
Quien esté aquí, quien haya practicado un deporte y haya ganado alguna competencia o haya perdido una competencia, ya se haya sentido mal, me va a entender lo que quieren decir. ¿Quieren ganar o quieren perder? Con ese énfasis y con esa emotividad, ¿me explico? No es una clase de deporte, pero el deporte está introducido en toda nuestra esencia. ¿Quieren sacar 10 o quieren ser como la mayoría? ¿Para qué les sirve el 10? El 10 es el calificativo del primer lugar o del mejor. Es a lo máximo que llegamos en la universidad. Poner un número para decir quién es el mejor. Hay reglas de competencia. ¿Quién quiere ganar? Y si quieren ganar tienen que saber las reglas de competencia. Lo mismo pasa en materia electoral y en otras áreas. Entonces en el deporte se empezaron a regular las cosas, obviamente. ¿Por qué? Porque empezaba a competir una persona de 15 años con una persona de 5 años en básquetbol. ¿Es justo? ¿Por qué no es justo? Bueno, que sea de 6 contra 5, ¿les parece bien? Ya están dudando de la justicia. De esa manera administran justicia ustedes en su mente. Bueno, no se ve tan disparejo, vamos a dejarlo así. ¿Qué tal si fueran 2 años de diferencia, 3 años, y se inventan las categorías y la regulación? Y la regulación son normas, no son leyes como nosotros las conocemos en el ámbito del derecho, son normas nacionales o internacionales dependiendo del deporte en el que nos encontremos. Hay muchos tipos de deporte, muchas disciplinas, es bien complicado. Todo eso se maneja dentro de lo que se podría llamar derecho deportivo. No existe esa materia en la carrera. ¿Alguien ha tomado un curso de derecho deportivo? Maestro, ¿alguna vez nos dieron una conferencia en el aula magna sobre derecho deportivo? Hubo muchos conflictos ahí en la conferencia porque el derecho deportivo intenta establecer ciertas normas, se mete con las personas, con la parte sensible de las personas, con la parte de los derechos humanos. Antes no importaba tanto, pero con lo que vimos de la relevancia de los derechos humanos, se ha metido en todos los grupos sociales. Y en el caso del deporte, hay un largo tema ahí que sería bueno desarrollar, una línea de investigación sobre derechos humanos y deporte. ¿Por qué? Porque en el deporte también hay personas que compiten bajo ciertas reglas, y si esas reglas no son justas, el resultado no será justo y lo van a impugnar. Eso me recuerda a algunas elecciones presidenciales constantemente en México, porque no estamos de acuerdo con el resultado. Si las reglas no son claras, entonces el resultado va a ser impugnable. Si las reglas son claras y aceptadas, el resultado va a ser poco impugnable, o no lo vas a impugnar, no te vas a quejar y vas a aceptar. A eso yo le llamaría el Estado de Derecho Deportivo. Me acabo de inventar la frase, que significa que las reglas existan, que las reglas se apliquen y que las resoluciones de la aplicación de esas reglas resuelvan el conflicto. Eso sería el concepto de Estado de Derecho Deportivo. En el ámbito deportivo me faltó en el concepto. Como el deporte siguió moviéndose, las personas siguieron moviéndose, entonces se presentaron ciertas situaciones. Protegíamos a la mujer, ¿se acuerdan? En términos de derechos humanos. Entonces, la mujer competía en ciertas regulaciones menos estrictas que los hombres. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque la fuerza física de la mujer es menor, dice el compañero. Ya le agregó el promedio. Por eso las mujeres no pegan block, ¿verdad? Y los hombres sí. Pueden hacerlo, pero no quieren. El dilema social encasillaba a las personas por su fuerza física aparente. Y como la mayor parte de las personas, mujeres, tenían una fuerza física en menor cantidad que un hombre, pero había mujeres que en la lucha por su